¿Sabe? Hay muchas cosas y hay muchas formas como tú y yo perdemos cosas. La pérdida es inevitable, pero también toda pérdida produce dolor. Hola a todos, quiero saludarles y darles la bienvenida a esta primera entrega de nuestra serie titulada Enfrentando la Pérdida. Sabes, yo recuerdo cuando inicié mi experiencia pastoral. Yo tenía 19 años para aquel entonces. Y fui enviado por la iglesia en donde había crecido desde niño y donde me había formado como un líder cristiano. Fui enviado a atender una pequeña iglesia rural. Su pastor había renunciado inesperadamente y me pidieron que fuera allí a atender esta obra. Y algo que me propuse fue visitar en esa localidad, visitar a todas las personas que en un momento habían estado conectados con la iglesia, pero que ahora se habían distanciado de la iglesia. Recuerdo que los hermanos o las personas de la iglesia, cuando comencé a visitarles, ellos me pidieron que visitara una pareja de la localidad que hacía un año habían atravesado una situación muy devastadora, muy trágica para su familia. Y para resumirles la historia de lo que ellos habían atravesado, hacía un año de ese momento cuando les fui a visitar, sus 3 hijos habían hecho un viaje. Ellos los habían enviado con un chofer de la familia, una persona que para ellos era de confianza. Y de regreso en el viaje, el chofer le dio el carro a la hija mayor, quien ya manejaba. Tenía 18 años, ya ella sabía manejar. Desafortunadamente algo ocurrió en el camino. Ella perdió el control del vehículo. Tuvieron un accidente y lo que pasó fue esto: la hija mayor de 18 años falleció en el mismo lugar del accidente. Al día siguiente, su segundo hijo de 14 años, quien estaba en cuidados intensivos, falleció. Y mientras estaban enterrando a la mayor, les estaban avisando que el segundo había muerto. Pero al día siguiente de eso, su tercer hijo, de 12 años, quien aún estaba en cuidados intensivos, estaba muriendo también. Yo recuerdo haber conversado muchas veces con esta
pareja. Recuerdo ver tanto dolor, tanta conmoción, aún un año después, el encontrarse sin entender cómo podría haber ocurrido algo como eso. Pero estando allí en esa experiencia como pastor, un año después, yo salí de mi casa, un día sábado me fui a esta región, me despedí de mi mamá temprano en la mañana y mientras estaba allí recibí una noticia que es una de esas noticias que tú nunca esperas, que tú nunca deseas. Me avisaron que mi mamá había sufrido un accidente cerebrovascular y que debido a eso estaba en cuidados intensivos. Esa misma noche no pude regresar para acompañarle, pero al día siguiente vine para estar con ella. Durante 12 días estuvimos acompañándole, pero lamentablemente mi mamá falleció. Y yo sé lo que significa la pérdida. Yo entiendo el dolor que esto produce y yo entiendo la conmoción, el impacto. Entiendo lo que significa estar en ese momento donde tú niegas lo que está pasando. Entiendo lo que significa pasar por ese punto donde te sientes enojado o airado por lo que se está viviendo. Entiendo lo que significa llegar a ese punto donde te sientes deprimido, tan triste, donde quizás quisieras negociar con lo que estás sintiendo o negociar con lo que ya ha pasado. Y es de esto de lo que vamos a conversar durante esta serie. Yo tengo que decirte algo que no quisiera decírtelo, pero que es una realidad de la vida. Y es que la pérdida es inevitable. Quisiéramos evitarla, pero la pérdida es inevitable. Escucha, todo lo que tiene vida cambia. Pero para cambiar, para que algo cambie, necesita perder lo que ya está, perder lo que es viejo para que venga algo que sea nuevo y que sea distinto y que sea diferente. Por eso es inevitable que todos en algún momento vamos a experimentar pérdida. Se dice en relación con la pérdida que hay tres grupos de personas. Están los que ahora mismo conocen a alguien que está experimentando una pérdida. El segundo grupo es aquellos que están experimentando la pérdida. Y el tercer grupo es aquellos que no se dan cuenta que una pérdida está muy cerca a sucederles. Ahora, entendamos esto. Las pérdidas no significan simplemente pérdidas que generan duelo, dolor profundo en nosotros. No significa simplemente ver partir a un familiar. No es solo enfrentar la muerte de un familiar. Pérdida también tiene que ver con perder tu salud. Escuchar un día un diagnóstico que no esperabas y que recibes esa información o de pronto tiene que ver con entrar en bancarrota. Todo lo que tenías, todo aquello por lo que habías luchado, lo que habías alcanzado, un día algo sucede y pierdes eso y eso te coloca en una situación de dolor profundo. O tal vez la ruptura de una relación. Quizás es un divorcio, quizás es el engaño de alguien que te había prometido fidelidad, que se había comprometido contigo. ¿Sabes? Hay muchas cosas y hay muchas formas como tú y yo perdemos cosas. La pérdida es inevitable, pero también toda pérdida produce dolor.
toda pérdida produce dolor. Porque tú y yo no queremos perder. Tú y yo queremos ganar, queremos mantener. Y cuando nos encontramos frente a la pérdida, esto nos duele. Esto quebranta nuestro corazón. Siempre que nos toca despedir a un ser amado, siempre que nos toca enfrentar una pérdida, ¿sabes? Esto trae dolor a nuestras vidas. Muchas veces, aquello que nos impacta significativamente y trae mucho dolor a nuestro corazón, es algo repentino, es algo inesperado para nosotros. Hay un sabio en la Biblia, un hombre a quien Dios dotó de mucha sabiduría. Y él escribió un libro que hoy conocemos como el libro de Eclesiastés. Y fue Salomón. Y Salomón escribe este libro porque él se dedicó a observar todas las cosas que suceden en la vida. Y él dijo estas palabras en el capítulo 9. Salomón dijo: la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Nos gustaría saberlo. A ti y a mí nos gustaría que nos dieran una agenda, una planificación, un calendario que nos indicara cuándo perderemos nuestra salud, cuándo un ser amado se irá, cuándo estaremos en bancarrota, cuándo enfrentaremos un momento difícil. Nos gustaría, pero ¿sabes qué? Salomón dice: hey, la gente nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Cuando la tragedia, cuando la pérdida, esa pérdida que produce profundo dolor y que puede llevarnos al duelo, toca nuestro corazón. ¿Sabes qué? Regularmente tú y yo no lo esperamos. Regularmente tú y yo no estamos listos para enfrentar la pérdida. ¿Y qué hacemos entonces? ¿De qué manera respondemos naturalmente? Pensamos que es una buena forma, pero sabes, hay algunas maneras como tratamos de gestionar la pérdida en nuestras vidas que creemos a veces que es lo correcto, pero que termina haciéndonos más daño. Y algunas de esas formas, sabes, muchas veces tú y yo ignoramos el dolor. Cuando la pérdida, cuando el dolor profundo golpea nuestro corazón, ¿sabes lo que hacemos? Actuamos quizás como si nada estuviese pasando. Lo negamos. Y es cierto que hay un primer punto del duelo que se llama negación. Y luego más adelante en esa serie vamos a escuchar ampliamente acerca de las fases del duelo. Pero algunas personas tratan de ignorar su dolor, negando que algo profundamente ha pasado en sus corazones y en sus vidas y tratan de actuar como si nada estuviese pasando. Y asumimos quizás esa actitud de Clint Eastwood. Y los de mi generación saben de quién hablo. Ese hombre macho, fuerte, quien asume la vida como que si nada estuviese pasando, que muerde la bala, que actúa como que si nada le doliera. Y a veces pensamos que esa es la forma como podemos enfrentar las situaciones duras, difíciles de nuestra vida. Ignoramos. El asunto es que el dolor que tú y yo ignoramos permanecerá allí, no se aliviará, no se resolverá. Ignorar el dolor no nos ayuda a superarlo. Otra cosa que hacemos y creemos que es lo correcto, ¿sabes? Es huimos del dolor. Huimos del dolor. Los seres humanos, nuestra tendencia natural ante lo que genera pánico o ante lo que nos afecta es huir. Cuando hay una amenaza, cuando hay algo que nos afecta, nosotros tratamos de huir.
¿Han visto las puertas de emergencia en los edificios? Todas abren hacia afuera, ninguna abre hacia adentro. De hecho, es una ley, es una normativa de seguridad, debe ser así. ¿Y por qué es así? Porque cuando estamos en pánico y cuando estamos frente a algo que amenaza nuestra seguridad física y emocional, ¿sabes lo que hacemos? Buscamos huir. Y muchas veces cuando estamos frente al dolor de la pérdida, lo que hacemos es que huimos de ese dolor. No queremos enfrentarlo, sino que huimos de él. Pero eso no lo resuelve tampoco. Otra cosa, otra forma a través de la cual pensamos que podemos gestionar el dolor en nuestros corazones, ese dolor que genera toda pérdida, es que escondemos el dolor. No solo lo ignoramos, no solo huimos de él, sino que, ¿sabes? Lo escondemos. Nos ponemos máscaras, ponemos una sonrisa en nuestro rostro, nos colocamos ropa bonita, aparentamos que todo está bien. Jugamos en medio de estas situaciones difíciles y dolorosas, jugamos ese juego, el juego de ¿está pasando algo? Y respondemos, no, no está pasando nada. Hey, ¿cómo te sientes? No, me siento bien. Y delante de las personas aparentamos que todo está bien, cuando en realidad las cosas no están bien. Y esto, mis queridos, no nos ayuda a enfrentar nuestra pérdida. Ninguna de estas cosas nos ayudan a enfrentar la pérdida, ni ignorar el dolor, ni huir de él, tampoco esconderlo, meterlo debajo de la alfombra como para que nadie lo note. ¿Qué nos puede ayudar a enfrentar la pérdida? ¿De qué manera tú y yo lo podemos hacer? ¿De qué manera procesamos nuestras pérdidas? Uno de los grandes pasos es el que hoy voy a compartir en detalle con cada uno de ustedes. Es el siguiente. Tú y yo necesitamos aceptar el duelo. En frente de la pérdida que genera dolor en nuestras vidas, tú y yo necesitamos aceptar el duelo. Las pérdidas son inevitables. El dolor que viene junto con la pérdida también es inevitable. Aunque tratamos de ignorarlo, huir de él o esconderlo, pero allí estará. Ahora, lo que es opcional en todo esto, ¿sabes qué es? El duelo. El duelo es opcional. Tú y yo decidimos si vamos a vivir el duelo de esa pérdida o no. Porque el duelo tiene que ver con este proceso emocional que tú y yo vivimos para ajustarnos frente a esta pérdida significativa y para poder avanzar con un nuevo propósito en nuestras vidas. Ahora entendiendo lo que hemos vivido. Y es por eso que esto se le llama duelo. ¿Sabes? Duelo tiene que ver con enfrentamiento entre dos personas. Pero en este caso, tú te estás enfrentando, el yo que tenía unas condiciones, que tenía personas o cosas, ahora se enfrenta con un yo que ya no tiene estas mismas condiciones o no tiene estas mismas cosas. Y estoy ahora en una situación de duelo, pero debo acomodar mis emociones. Y debo enfrentar esa situación para acomodar mis emociones. ¿Sabes? Desafortunadamente, muchas veces no aceptamos el duelo porque pensamos que no es saludable experimentar el duelo. Pensamos que no es saludable. Ahora, quiero decirte esto: el duelo es saludable y debemos aceptarlo como tal.
es un mecanismo que Dios nos ha dado para que tú y yo podamos caminar con bienestar a lo largo de la vida, aún a pesar de las situaciones de pérdidas que enfrentemos. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús fue una persona saludable? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes creen que Jesús fue una persona saludable? Sí, evidentemente todos acá creemos que Jesús fue una persona saludable. Ahora mira lo que sucedió. Jesús se entera de la noticia de que un gran amigo para él, un hombre muy querido en su comunidad, muy querido por su familia, había enfermado gravemente y había muerto. 4 días después de su muerte, 4 días apenas después de su muerte, Jesús llega hasta la casa de este hombre y allí consigue a 2 de sus hermanas. Esta familia es una familia que eran amigos de Jesús. Y cuando Jesús llega, María, una de las hermanas de este hombre llamado Lázaro, sale al encuentro de Jesús. Y ella está quebrantada por lo que había pasado, por la muerte de su hermano Lázaro. Y le cuenta y le dice: Señor, si tú hubieses estado aquí, Lázaro no habría muerto. Y Jesús mira a María llorando y a toda la gente allí llorando profundamente por lo que ha pasado. Y mira la reacción de Jesús. Juan 11:33 dice: cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior. ¿Sabes que el enojo es una de las fases del duelo? Jesús sintió enojo internamente. Y luego dice: y se conmovió profundamente. La palabra conmover tiene que ver con sentir aflicción. Es un estado emocional donde te sientes muy afligido. Y acá dice que Jesús se sintió tan afligido porque era Dios, sí, pero también era 100% hombre. Y él estaba ahora experimentando este momento de dolor y este momento de duelo por la pérdida de su amigo, por esa que él había tenido y por esa pérdida que estaban teniendo más directamente Marta y María y toda la gente de esta comunidad que apreciaban a Lázaro. Y Jesús les preguntó: ¿dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Él quería saber dónde estaba la tumba de Lázaro. Y Jesús dice: fue. Y cuando llegó allá, dice, entonces Jesús lloró. Entonces Jesús lloró. ¿Qué hizo Jesús ante la pérdida? Él no actuó como que si nada estuviese pasando. Él no lo ignoró, él no escondió, él no huyó del dolor. ¿Sabes qué hizo él? Él lloró, expresó su dolor, expresó su tristeza. No es debilidad expresar nuestro dolor. No es malo expresar nuestro dolor. El gestionar esa profunda emoción de aflicción en nosotros. Nuestra cultura nos vende la idea de que ser fuerte es no llorar, es no expresar tristeza. Y ese machismo que a veces escuchamos cosas como que los hombres no lloran. Y nos colocamos esa coraza. Pero sabes, Jesús lo hizo. Jesús lloró. Por eso yo quisiera que tú te llevaras esto el día de hoy. ¿Cómo podremos superar el dolor de la pérdida? Hay algunos pasos que yo quiero que tomes
Porque recuerda, y lamento decírtelo de esta forma, los tres grupos de personas en relación con la pérdida. Es probable que tú ahora conoces a alguien que está experimentando una pérdida, o tal vez tú mismo la estás experimentando, o no te das cuenta que muy pronto podrías estar pasando una pérdida en tu vida. Por eso necesitamos prestar atención a esto, y yo te invito a que tomes nota de estas cosas que voy a comentarles. ¿Cómo puedo superar el dolor de la pérdida? Lo primero, el primer paso, enumera las pérdidas por las que nunca hiciste duelo. Enumera las pérdidas por las que nunca hiciste duelo. Hay pérdidas que tú y yo hemos experimentado, que lo que hicimos ante ellas no fue vivir nuestro duelo. No nos ajustamos, lo que hicimos fue que ignoramos, escondimos, huimos, pero nunca realmente experimentamos el duelo ante esas pérdidas, porque pensamos que no debíamos hacerlo. Y cuando una persona no ha vivido ese tiempo, ese proceso de duelo, ¿sabes qué pasa? Se queda estancado. Cuando tú y yo agarramos ese dolor y en lugar de procesarlo, lo ponemos a un lado, lo escondemos, nos quedamos estancados en esa situación. Y hay situaciones que nos han afectado muchísimo, de pérdidas por seres queridos, por bancarrota, por divorcio, por situaciones muy difíciles que a ti y a mí nos han afectado, y que lo que hicimos fue voltear la mirada a eso y tratamos de seguir viviendo como si nada hubiese pasado, y eso nos estanca. Tú y yo queremos un mejor futuro, anhelamos muchas cosas mejores para el mañana. Cuando hoy estamos experimentando y enfrentando pérdidas, ¿sabes qué hacemos? No, pensamos en el futuro y pensamos que esto lo vamos a obviar porque luego vamos a tener algo mejor. Pero ¿sabes cómo podemos alcanzar algo mejor? ¿Cómo podemos alcanzar la bendición de Dios para nuestro futuro? Cuando tú y yo experimentamos ese proceso de duelo. Jesús dijo estas palabras, Mateo capítulo 5. Verso 4. Jesús dijo: Dios bendice a los que lloran. A ver, digan conmigo, vamos a leerlo todos juntos. Quiero que todos lo lean conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3, vamos a leer. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios para su futuro, para su vida? Todos anhelamos la bendición de Dios. ¿Sabes qué dice el Señor? El Señor dice, ¿sabes qué? Si quieres mi bendición, hay momentos donde lo mejor que puedes hacer es llorar. Llorar nuestra bancarrota espiritual. Llorar, sí, nuestras fallas, nuestros pecados y todo lo que eso nos hace perder. Llorar aquellas cosas que eran tan importantes y tan significativas para nuestras vidas. Llorar aquello que apreciamos y que valoramos y que nos fue quitado de la mano. ¿Sabes? Dios bendice a los que lloran, porque ellos serán consolados. Y este año yo recuerdo esto que el Señor habló a nuestro pastor acerca de lo que representaría este año para Venezuela, para nosotros los venezolanos. Sería un año de llanto. Y llanto, ¿sabes por qué? Porque entraríamos como nunca más en conciencia de las cosas que hemos perdido. Y eso genera dolor. Y lloraríamos. Pero no lloremos solo por las cosas materiales o cosas que hemos perdido. Vamos a llorar también por nuestra actitud delante de Dios. Para pedirle al Señor, Señor,
trae consuelo a nuestro corazón, porque tú puedes hacerlo. Amén. Dios puede consolar nuestras vidas. Ahora tú y yo necesitamos, primero, necesitamos hacer esa lista de las cosas que perdimos, pero que no hicimos duelo en nuestra vida por esas cosas, porque no están resueltas. Si aún no hicimos el duelo en cuanto a esas pérdidas. Lo segundo que tú y yo necesitamos es identificar lo que en realidad has perdido. Segundo paso para superar el dolor de la pérdida es identifica lo que en realidad has perdido. Tiene que ver con no ser simplemente tan obvio. Perdí la empresa. Sí, bueno, mi mamá murió. Perdí. Ir mucho más allá de lo obvio. ¿Qué perdiste con el hecho de haber tenido un padre alcohólico? ¿Qué perdiste debido al divorcio? ¿Realmente qué perdiste? ¿Qué perdiste debido a esa bancarrota, esa estafa que sufriste? ¿Realmente qué fue lo que perdiste? ¿Qué perdiste por el hecho de que de pronto no creciste con tu papá? En mi caso, mis padres se divorciaron cuando yo tenía 4 años de edad. Y sabes, yo crecí prácticamente toda mi niñez, mi adolescencia, sin tener a papá allí conmigo. Y te digo, para mí eso se volvió en un sentido como una normalidad. Bueno, finalmente mi papá no estuvo presente, siempre estuvimos con mi mamá. Pero años después, ahora como un adulto, comencé a revisar lo que significó que mi papá no estuviese presente. Yo podría decir, ¿qué perdí? Bueno, que mi papá no estuvo durante mi niñez y mi adolescencia. Pero hay más que eso. El hecho de que mi papá no estuviera, perdí seguridad. Y ahora recordar cuántos momentos nos sentíamos inseguros. Y como persona me sentí inseguro porque mi papá no estaba presente. Perdí esa protección que papá brinda. Ahora darme cuenta que el no haber tenido a mi papá conmigo me resta o me restó en esa capacidad que podía haber desarrollado quizás para enfrentar situaciones con mayor valentía de las que ahora las enfrento. Pero el que mi papá no hubiese estado allí presente, afirmándome, diciéndome, dale que tú puedes hacerlo, cuentas conmigo, yo estoy aquí. ¿Sabes? Eso generó una pérdida. ¿Qué has perdido realmente? Seguridad, identidad, compañía. Tú y yo necesitamos identificar lo que en realidad hemos perdido. Ahora, ¿sabes por qué es tan importante hacer este segundo paso? Para poder llevar a cabo el tercer paso en este proceso de superar el dolor de la pérdida. Y el tercer paso es: ten el valor de lamentarte. Ten el valor de lamentarte. Lamentarnos significa expresar de forma verbal o a través de algún tipo de sonido la aflicción de nuestro corazón. Lamentarnos significa cuando tú y yo hablamos, exponemos, cuando sacamos toda esa aflicción, todo ese dolor. Y sabes, para esto necesitamos tener valor, porque muchas veces le tenemos miedo a todas estas emociones. Pensamos que si lo expresamos, todas estas emociones tan fuertes nos van a dañar mucho más. Pero no, es como una ola en realidad. Esto va y viene. Pero tú y yo necesitamos tener el valor de lamentarnos.
Y de hecho, cuando somos personas de fe, que amamos a Jesús, que queremos vivir la vida de esa manera que Dios desea, pensamos que lamentarnos es algo malo. Creemos que expresar nuestra aflicción, que expresar nuestro enojo o que expresar nuestro dolor no es correcto, porque yo soy cristiano, yo soy un seguidor de Jesús y yo no debería hacer eso. Creemos, no, yo lo que debo hacer es adorar a Dios, no lamentarme. Hey, voy a decirte algo. Lamentarte delante de Dios es un acto de adoración. Lamentarte contra Dios es un acto de rebelión. Cuando tú y yo vamos delante de Dios para expresarle nuestra queja, para expresarle nuestro enojo, para decirle no estoy bien, no me siento conforme con esto, ¿por qué? Cuando tú y yo hacemos eso, ¿sabes qué hacemos? Nos estamos lamentando. Eso delante de Dios es un acto de adoración. Y déjame recordarte algo, hay todo un libro en la Biblia llamado Lamentaciones de Jeremías. El profeta Jeremías, que por cierto algunos teólogos llaman a Jeremías el profeta llorón, porque lees lo que escribe y parece que todo el tiempo estaba llorando, se estaba lamentando. Y Dios no se enojó por eso. Dios no criticó a Jeremías por eso. Jeremías se lamentaba porque como nación, algo que daba gran identidad a la nación, a los judíos, era el templo en Jerusalén. Para ellos era muy valioso el templo, pero el templo había sido arruinado. Y Jeremías experimentó esa pérdida de identidad nacional y él lloraba y se quejaba delante de Dios. ¿Por qué has permitido esto? ¿Por qué esto ha sucedido? ¿Sabes? El libro de los Salmos tiene 150 salmos, 150 capítulos. Pero de esos 150, 65 capítulos son capítulos conocidos como capítulos de lamentaciones. Es gente diciéndole a Dios, Dios, no estoy conforme con esto. Esto no es lo que yo esperaba. Esto me ha dolido muchísimo. Esto me ha afectado profundamente. Tú y yo necesitamos, para enfrentar nuestro dolor, tener el valor de lamentarnos. Pero aquí voy con el cuarto paso para poder superar el dolor de nuestra pérdida. Y es, pídele a Jesús que sane tu corazón quebrantado. Pídele a Jesús que sane tu corazón quebrantado. Él lo puede hacer. Cuando estamos enfermos físicamente, ¿sabes? Vamos al médico para alcanzar esa sanidad. Pero ¿quién puede sanar nuestro corazón? ¿Quién puede sanar nuestro corazón? ¿Sabes? Jesús puede hacerlo. Jesús dijo estas palabras que anunció el profeta Jeremías acerca de él. El Espíritu del Señor me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. El Espíritu del Señor me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Si hay algo que tú y yo necesitamos hacer en medio del dolor, en nuestras pérdidas, en nuestro proceso de duelo, en ese proceso de ajustar nuestras emociones frente a lo que ahora es nuestra nueva realidad, ¿sabes qué necesitamos? Necesitamos ir a Jesús, lamentarnos delante de Él y pedirle a Él, Señor, sana mi corazón quebrantado. Su palabra dice esto, el libro de los Salmos, capítulo 103, verso 13, dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. ¿Sabes? Dios
no se va a enojar, Él no se va a incomodar, Él no se va a dar la vuelta y no te va a dar la espalda por el hecho de que tú y yo vayamos delante de Él para decirle al Señor: Señor, hoy te pido, sana mi corazón por el dolor de esta pérdida, por esa persona que ha partido, que se ha ido definitivamente de esta tierra, o que ha partido a una distancia muy lejana. Señor, sana mi corazón del dolor de esta pérdida, esta relación que pensaba que sería para toda la vida, pero que ahora se ha fracturado. Señor, sana mi corazón, Jesús, de ese dolor, de esta bancarrota, de haber perdido todo aquello por lo que tanto soñé. O sana mi corazón, Señor, de la pérdida de la salud, de lo que consideraba que tenía, pero que ahora he recibido este diagnóstico que me golpea. Solo Jesús puede traer esa sanidad. Y tú y yo necesitamos invitarle a Él en oración para que Él sane nuestro corazón. Y es por eso que, escúchame, necesitamos invitar a Jesús a nuestro corazón. Y yo quiero cerrar de esta forma esta primera parte de enfrentando las pérdidas. Si Jesús no está en tu corazón todavía, hoy puedes invitarle. Hoy puedes decirle al Señor: Señor, yo te pido, ven a mi corazón y dame las fuerzas para enfrentar el dolor y para vivir ese duelo que me ayude a alcanzar tu bendición en el futuro. Yo quiero pedirte que oremos juntos a Él. En esta hora, allí donde estás, inclina tu rostro conmigo. Inclina tu rostro. Porque hay buenas noticias en medio de todo esto. El Señor ha prometido estar contigo. El Señor ha prometido estar con aquellos que sufren. El Señor ha prometido darnos su fortaleza. El Señor ha prometido sostenernos. Y hoy tú y yo podemos recibir de esa fortaleza del Señor a nuestras vidas. Yo quiero que inclines tu rostro conmigo. Y en este lugar y en cualquier lugar donde ahora me ven, en cada una de nuestras sedes o a través de nuestro canal en la web, si tú estás escuchando esto y te identificas con pérdidas profundas en tu corazón, déjame decirte, Jesús quiere sanar tu corazón quebrantado. Pero necesitamos invitarle a Él para que Él sea parte de nuestro corazón, para que Él nos acompañe. Por eso yo quiero pedirte que si Jesús aún no es parte de tu vida, de tu corazón como el Señor de tu vida, haz conmigo esta oración de forma significativa. Y aquellos que ya han reconocido a Jesús como el Señor de sus vidas, quiero también pedirte: acompáñame en voz alta en esta oración y di conmigo estas palabras. Padre, en este día yo reconozco que he tenido que enfrentar muchas pérdidas que han traído dolor, que han quebrantado mi corazón. Y hoy te pido a ti, Jesús, quien has prometido sanar a los quebrantados de corazón, te pido, Jesús, que sanes mi corazón. Vamos, dile: yo te invito, Jesús, para que seas a partir de ahora el Señor de mi vida. Yo te invito para que me guíes en este proceso de duelo. Tú quieres bendecir mi vida en el futuro, y yo hoy confío en ti, confío en tu ayuda y en tu auxilio, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Ahora yo quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, hoy estamos delante de ti. Te pido por cada hombre y mujer, por cada persona
que hoy ha escuchado este mensaje, Señor, yo te pido que guíes sus pasos para que cada uno podamos identificar esas pérdidas por las cuales no hemos hecho duelo, que podamos, Señor, realmente identificar qué fue lo que perdimos, para tomar esas pérdidas y lamentarnos, expresar nuestra aflicción, llorar nuestro dolor, pero ir delante de ti, Jesús, y permitirte, Señor, que tú sanes nuestro corazón. Dios, yo te pido, sana el corazón quebrantado, sana el corazón afligido, sana el corazón dolido, sana de esa tristeza que se ha impregnado, que se ha pegado al corazón y al pensamiento, y trae de tu paz, Señor, que nos ayuda a avanzar en medio de las aflicciones. Hoy te lo pedimos y en ti confiamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén.